Aquí estamos de nuevo en el plató de Carolus Televisión para arrancar, para analizar esta sección macroeconómica. Hoy os traigo 6 gráficos de mi cesta. Vamos a analizar muchas cosas, mercado de vivienda, coste de la deuda, también algún gráfico técnico, así que vamos ya con el primero, para no dar más pistas. Vamos a ponerlo ya en la pantalla y vamos a ponerlo en grande para que lo veáis con detalle. Fijaros, aquí os pongo en perspectiva los últimos grandes mercados bajistas que hemos tenido en Wall Street. En rojo es el actual, lo pongo en precio y tiempo, para que veáis la magnitud de un bear market habitual, un bear market donde podemos tener mucha más extensión aún en precio y tiempo. Hay muchas personas que consideran que ya hemos bajado mucho, que ya ha prácticamente un año de correcciones y que esto es más de la cuenta. Bueno, pues para eliminar ese mantra, ese falso mantra, como veis, los mercados bajistas, que además, mercados bajistas seculares, como el que estamos ahora, que suelen darse cuando tenemos un inicio de año tan malo como el que hemos tenido ahora, solo visto en la crisis del 29 y en la crisis del 70, pues es muy normal que no estemos en una fase correctiva temporal, sino en un mercado bajista secular. Y los mercados bajistas seculares, fijaros en precio y tiempo, cómo se suelen extender mucho más. De hecho, en tiempo suelen durar los años. Recordad que el máximo histórico lo marcamos en noviembre de año 2021, ni siquiera llevamos 12 meses de mercado bajista. Seguimos en pleno ciclo de endurecimiento monetario. De hecho, en Estados Unidos, Powell ya ha dicho que el pivot ni siquiera va a llegar en 2023, que como mucho llegaría en el año 2024. Y esto, cuando el guidance lo dice, no se suele desviar mucho la Reserva Federal. Por lo tanto, mucho cuidado, que aún queda un entorno muy complejo para los activos de riesgo. Aún no se ha puesto en precio ni mucho menos la recesión. Está visto que aún no se han reducido, no se han revisado a la baja los beneficios empresariales, cosa que se hará con casi total seguridad. Y por lo tanto, a pesar de los rebotes de corto plazo que podemos ver, que son muy habituales dentro de los bear market, esperamos y seguimos esperando nuevos mínimos, es decir, más corrección en precio, pero sobre todo, y esto es lo importante, más corrección en tiempo. No seamos impacientes porque seguimos en un contexto muy complicado a nivel económico, a nivel macroeconómico. Estamos viviendo un estallido de deuda soberana como nunca antes lo hemos visto y por técnico, y creo que esta imagen vale mucho, simplemente para poner un poco en perspectiva de que los mercados bajistas pueden estirarse mucho más. Así que cuidado con la impaciencia, vamos a ser cautos, vamos a esperar a formaciones de acumulación que aún no las tenemos y sobre todo vamos a esperar a esas dos variables, precio y tiempo, que desde mi punto de vista aún son muy poco proporcionales. Por lo tanto, seguimos pensando claramente en esa extensión del mercado bajista de cara a los primeros trimestres del año 2023. Eso sí, nadie quiere decir que por estar en un bear market no podamos aprovechar impulsos alcistas, que es lo que estamos tratando de hacer precisamente ahora. Este es el primer gráfico, vamos ya con el segundo. Este era un poco técnico, vamos ya ahora al lado económico. Vamos a ponerlo en grande, fijaros, lo que ha subido el coste de refinanciación para las empresas privadas. Esto es en Europa, pero para que veáis, empresas que se estaban financiando prácticamente gratis, mirad los años anteriores a lo actual, y ahora mismo año 2022, cómo ha subido el coste para refinanciar sus deudas. Es tremendo. Básicamente, con este gráfico lo que quiero decir es que muchas empresas se van a quedar lo que conocemos como debajo del agua o underwater, es decir, que el coste de su deuda, ahora cuando van a tener que refinanciar deuda a corto plazo, además sabemos que hay muchos millones que vencen ahora, pues muchas empresas van a tener mayor coste de deuda que beneficios generan. Esto es lo que se conoce ya no una empresa zombie, sino una empresa que está bajo el agua. Por lo tanto, no queda otra y seguramente vamos a empezar a ver quiebras de empresas que no pueden responder a sus deudas. Ni siquiera, ya es que no pueden responder a sus deudas, no pueden ni siquiera refinanciar sus deudas porque el coste se está disparando y solo esa propia refinanciación de la deuda las dejaría debajo del agua. Por lo tanto, es tremendo lo que estamos viviendo, también el tejido productivo que puede sufrir muchísimo. Hablamos siempre de recesión económica, creo que eso es más que evidente. Estamos posiblemente ya en recesión en Estados Unidos, posiblemente también en Europa. El PIB siempre es un dato que nos llega con retraso. Cuando nos confirma la recesión es que ya estamos en recesión. Por eso siempre es bueno analizar también indicadores adelantados de economía como los PMIs, como la confianza del consumidor. Son datos que hay que siempre que estudiar, porque repito, cuando nos llega el dato de producción, el dato de PIB, ya estamos en recesión. Pero una vez dicho que ya estamos en recesión, no descartamos ni mucho menos que vayamos a una fase de depresión. Esto es una fase de quiebras empresariales, quiebras masivas, y las depresiones suelen siempre salpicar al sector financiero. No olvidemos
que los pasivos de uno son los activos de otro. Vivimos en un entorno muy sistémico y ojo porque ya el coste, como lo veis en este gráfico, importantísimo de refinanciación, se está disparando y se va a hacer insostenible para muchas empresas que van a ver como su deuda, los costes de su deuda son mayores que los beneficios que son capaces de generar, y este sí que es un ciclo depresivo, un ciclo claramente de contracción económica, así que mucho cuidado, que bueno, antes ya hablábamos siempre de recesión, nunca hemos hablado de la fase de depresión, pero quizá haya que empezar a ponerla en nuestras ecuaciones, pues empieza a llegar estas quiebras y sabemos que, repito, son fases muy dolorosas, lo que Schumpeter llamaba la destrucción creativa. Ahí lo dejo y tremendo, lo que está subiendo la deuda. Ahora vamos a ver cómo también no solo afecta a las empresas, sino también a las familias. Creo que lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Vamos a poner ya el tercero y aquí está, fijaros el coste de las hipotecas en Estados Unidos, que es una salvajada, Hablamos cómo se le está haciendo muy duro al tejido empresarial refinanciar sus deudas, pero es que las hipotecas a 30 años en Estados Unidos están llegando al 7%, compararlo con la anterior crisis inmobiliaria, como son niveles no vistos en la última década, es alucinante, y además la verticalidad, ¿verdad?, de cómo ha subido, y esto quien crea que no va a afectar al mercado de viviendas, es que está mirando a otro lado, es que se está haciendo el ciego. Cuando está lloviendo fuera sigue viendo sol. Bueno, evidentemente esto va a pasar mucha factura al sector inmobiliario, un sector que tiene mucho peso, ya lo sabemos, en el PIB y mucha actividad relacionada con la construcción, y esto va a enfriar muchísimo más todavía la producción, el consumo, y va a afectar evidentemente también a la actividad, ¿no? De momento ya hemos visto cómo ha explotado, pero en toda regla, ha explotado, no hay otra palabra para definirlo, el mercado de deuda. Ha sido un pinchazo de burbuja en toda regla, pero pinchazo de burbuja histórico. También estamos viendo caída de la renta variable, esa pérdida del 20-25% en S&P 500, 30% en Nasdaq. También estamos viendo esa espiral deflacionista en materias primas, como están cayendo metales industriales, la energía, los alimentos. Y cuidado que lo único que falta por pinchar, por entrar en ese shock desinflacionario, es la vivienda. Pero si vemos estos gráficos y entendemos estos gráficos, es claro que el precio de la vivienda va a sufrir un shock importante en próximos trimestres, Estados Unidos y también en Europa, así que es el último gran sector que nos queda por caer, pero que estamos ya dando los primeros pasos. Tremendo el coste de hipotecas, histórico también, momentos que estamos, o ciclo de mercado para aprender mucho, y que estudiarán, como siempre digo, nuestros nietos. Vamos ya con el siguiente gráfico que tenemos. Esto es un poco desde el punto de vista positivo, si es que se puede ser positivo en este entorno. Fijaos el indicador adelantado de la Reserva Federal de Atlanta, que estudia y analiza muchos indicadores adelantados y nos hace una previsión del PIB. Estábamos en el 0,2 y ayer salió el dato en el 0,3, es decir, sube una décima. Es verdad que sigue muy cerquita del 0%. Recordar que Estados Unidos ya encadena 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB, lo que los economistas llamamos recesión técnica, pero cuidado porque está bailando también con el tercer trimestre consecutivo. La Reserva Federal de Atlanta nos decía un 0,2, ayer dio cierto respiro al subir una décima al 0,3, pero es que está muy cerquita de ese 0%, y a pesar de que pueda salir positivo el PIB, esto no implica que no esté la economía a fin de año en una recesión, ni mucho menos. De hecho, recesión técnica ya está, veremos cómo queda ese PIB en términos interanuales, por supuesto, habrá que verlo, pero la caída de la actividad económica, del consumo, de la inversión, creo que es más que evidente, y solo falta, insisto, que esto se traduzca en cierto desempleo. Es verdad que las crisis inflacionarias, y esto hay que entenderlo, no son iguales que las crisis deflacionarias. Las crisis inflacionarias suelen tener mucho menos impacto en el empleo que las crisis deflacionarias, porque básicamente se reducen los costes de los salarios reales, es decir, quien paga sobre todo es el trabajador, que ve cómo se reducen mucho sus salarios en términos reales, y por lo tanto las empresas por lo general pueden aguantar mejor el empleo, ya que están viendo cómo sus costes salariales se van reduciendo, ¿no? Pero acabará impactando también, desde luego, en el empleo en próximas lecturas, no me cabe ninguna duda. Y aquí lo decimos de forma adelantada, nos mojamos mucho y vamos repitiendo este escenario desde que arrancamos el programa el 15 de enero. Hablábamos, mientras todo el mainstream hablaba de que no iba a haber recesión, de que el soft landing, la inflación transitoria, recordar este neolenguaje orwelliano que teníamos constantemente. Aquí luchábamos contra la desinformación y hablábamos de que el ciclo era claro, analizábamos no creencias, sino datos que íbamos poniendo, como estamos poniendo ahora, y que nos llevaban inequívocamente a este escenario.
pues empeorado por la guerra, pero que era un escenario que de todas formas, por la crisis de deuda, íbamos a ver. Es que no cabía ninguna duda, todas las burbujas empiezan de la misma manera, ¿no? Manipulación de los tipos de interés, el precio más importante de la economía, endeudamiento, aprovechando el crédito barato, endeudamiento que busca rentabilidad. En caso del 2000 fueron las tecnológicas, 2008 en la vivienda, en este caso hemos visto cómo ha sido la deuda soberana y acaba siempre estallando la burbuja. Es que siempre son los mismos patrones, con sus matices cada crisis, pero tienen unas bases muy similares. Pues en este caso, si estudiamos el ciclo austríaco, nos sigue poniendo la misma perspectiva, y es que el pinchazo iba a llegar tarde o temprano, como veníamos comentando y hemos venido comentando a lo largo de todo este ejercicio. Vamos ya con el siguiente gráfico que tenemos. Fijaros, la destrucción de riqueza que se ve en este gráfico es básicamente juntamos el market cap de las equities en Estados Unidos, de la renta variable y la renta fija, para que os hagáis una idea, comparado con el año 2008, como la destrucción de riqueza que estamos viendo en este año 2022 es infinitamente mayor que la que vimos, por ejemplo, en la gran crisis financiera del año 2008. Es que es tremendo este gráfico, pone los pelos de punta, Estamos ante, en el año 2022, la represión financiera tan brutal y el error monetario y fiscal que han cometido las autoridades centrales en los últimos años, sobre todo en los últimos años, pero bueno, que venían también de la última década, que siempre dejan segundas derivadas que no se ven a corto plazo, pero que sí se ven a largo plazo. Estamos ahora en el largo plazo, nos está estallando y básicamente la consecuencia, la causa fueron estas aberraciones fiscales y monetarias, la consecuencia es esto que estamos viendo detrás de mí, una destrucción de riqueza. No había opción para el ahorrador, para el inversor, ni la renta fija ni la renta variable, nada. Han caído todo, un drawdown histórico, y en market cap, fijaros, el tremendo desplome, masacre, es brutal. Insisto, esto al final lo pagamos los de siempre, ¿no? Los ciudadanos, que somos los perjudicados de todo esto y los que más estamos sufriendo esa pérdida brutal, tremenda, histórica de poder adquisitivo. El año 2022 se puede resumir como un empobrecimiento generalizado de la sociedad. Es el gran titular que podríamos dejar a esta sección. Vamos ya con el último. Creo que hay un gráfico más que tenemos. Bueno, esto, como siempre, me gusta dejar los fractales que van rondando por la comunidad bursátil, por Fintuit. Fijaros, ARK Innovation, que estuvo muy de moda, el ETF de Cathie Wood, y fijaros la similitud con la crisis.com, estallido esa burbuja tecnológica. Es que, bueno, para que veáis cómo las crisis tienen nombre diferente, pero la psicología de masas va dejando patrones muy similares. Esta es la magia, como veis, de los patrones técnicos. Fijaros qué similitudes y cómo estamos viendo como el Nasdaq ha caído un 30%, pero empresas de baja capitalización, empresas que no estaban teniendo aún beneficios, empresas growth, ¿no? Con el beneficio ubicado en el muy largo plazo, muy sensibles a la subida de tipo de interés. Fijaros cómo que son las que básicamente tiene Cathie Wood en cartera, ¿no? De mucha volatilidad. Cathie Wood, que había batido al selectivo de una manera clara en los últimos años, bueno, está cayendo con muchísima fuerza en este ciclo. Y fijaros cómo, si seguimos el fractal, es verdad que le puede quedar poco recorrido a la baja, porque parte de sus empresas ya han caído un 70, 80%, incluso más. Pero sí en tiempo. Como siempre decimos, no se pasa del pánico a la euforia de un día para otro. Es muy normal que se produzcan fases de acumulación, al igual que sucedió en la crisis.com. Por lo tanto, no tengamos prisa. Con este gráfico quería cerrar un poco hilando al primero que hemos visto, que los bear markets suelen extenderse en tiempo. Repito, no se pasa del pánico a la euforia de un día para otro, y es normal que ahora hagamos lateralizaciones ya no en precio, ya hemos visto una caída muy severa en precio, por ejemplo en ARK Innovation, pero sí en tiempo. Por lo tanto, paciencia, que acumule el precio, que las manos fuertes acumulen, y ya tendremos oportunidad de buscar inversiones cuando pase la tormenta y se empiece a poner en precio ciertas expectativas de pivote de la banca central, no solo la Reserva Federal, sino en general de los principales bancos del mundo desarrollados, y vuelva la liquidez al mercado, unos mercados cada vez más adictos a esa liquidez, como bien estoy comentando. Así que con esto cierro este patrón técnico. También le quería dar cierto espacio en esta sección macroeconómica. Vamos a poner el broche final al programa de hoy, de nuevo desde el set, para ver las últimas oportunidades de inversión. Vamos allá.